Empezaremos a simular corrientes macroscópicas en XPP. Imaginemos que en un experimento de fijación de voltaje que consistió en dar pulsos de voltaje de un potencial de mantenimiento de menos 70 milivolts a diferentes pulsos de prueba desde menos 30 hasta 70 en brincos de 10 puede ser o de 20 con una duración de 100 milisegundos los pulsos. La técnica utilizada fue patch clamp en la configuración de célula completa y imaginemos que se obtuvieron estos resultados. Esta es una corriente macroscópica de potasio, de canales de potasio. Está en nanoamperes y aquí tenemos el tiempo. Corresponde a el mismo tiempo en el que se dieron los pulsos. Se observan las corrientes macroscópicas. Cada color, cada pulso a diferente voltaje está representado en diferente color y la respuesta tiene el mismo color. Entonces el trazo azul de corriente sería el correspondiente a menos 30 milivolts, el naranja el siguiente y el último, el café, el de 70 milivolts. Entonces vamos a tratar de simular este experimento. Fíjense que aquí ya dijimos un parámetro que vamos a utilizar, que es el potencial de mantenimiento, que es desde dónde, a partir de qué voltaje vamos a empezar a dar los pulsos. Ese será nuestro potencial de mantenimiento y ya lo puse aquí como un parámetro de nuestro modelo. El otro parámetro pues será BP, que va a variar. Este va a ser otro parámetro. Entonces ya llevamos dos parámetros que necesitamos en el modelo. A partir de la forma de las corrientes macroscópicas ya sabemos cómo plantear un modelo conceptual, porque vemos que hay activación en la corriente. Esto es la activación de la corriente macroscópica, que se debe a su vez a la activación de los canales que conforman esa población de canales, ¿no? Entonces esta corriente muestra activación y fíjense que se mantiene ahí arriba, no cambia, no cae, entonces no tiene inactivación. Ya sabemos que una corriente de ese tipo, una corriente macroscópica de ese tipo, se puede modelar de esta manera, con una conductancia macroscópica, por una variable de activación, M, que sería la compuerta M de los canales. H no la voy a poner porque si no hay activación es igual a decir que H es igual a 1, entonces la H no la voy a escribir, pero sí tenemos que la fuerza impulsora que depende del voltaje de la célula. En este caso va a ser el voltaje que nosotros impongamos a la célula en nuestro protocolo de pulsos. Aquí van a meterse los pulsos de voltaje y el potencial de equilibrio, que ya saben ustedes qué es. Entonces tenemos dos parámetros más necesarios para el modelo: la conductancia máxima, que aquí tengo el valor de esa conductancia máxima. Recuerden que esa conductancia máxima significa cuando todos los canales de esa población están abiertos, qué conductancia suman todos ellos, ¿no? Entonces si todos los canales estuvieran abiertos, conducirían de acuerdo a esa conductancia máxima. Y el potencial de equilibrio, el otro parámetro que es evidente aquí, es potasio. Entonces ustedes saben que el potencial de equilibrio del potasio está alrededor de menos 90 milivolts. Entonces en esta parte tenemos el potencial de mantenimiento, la conductancia, el potencial de equilibrio y el potencial de prueba, el voltaje de prueba al que daremos los pulsos. Esos son por ahora los parámetros que hemos recolectado para implementar el modelo. Esta variable de activación M, cambia en el tiempo porque representa la proporción de canales que están
activos, ¿no? Que están abiertos por la compuerta M y que por lo tanto dejan conducir. Entonces, esta proporción de canales, al estar multiplicada por la conductancia, nos dice qué porcentaje de la conductancia va a formar esta corriente macroscópica. Pero bueno, ya también vimos que esas variables de activación M están dadas por una ecuación diferencial que es de este tipo: mk infinito menos m entre tau m. Si recuerdan, la mk infinito representa qué proporción de canales se activa si yo dejo el voltaje fijo, ¿no? Por mucho tiempo. Estado estacionario es lo que significa este infinito. Entonces, ¿a qué valor llega m cuando yo dejo un voltaje fijo por mucho tiempo? Eso es lo que nos dice m. Y tau m nos dice cuánto tarda en llegar a esa proporción en estado estacionario, esos cambios en m, pues. Entonces ya tenemos aquí una ecuación para nuestro modelo, una segunda ecuación para nuestro modelo, y también necesitamos saber qué forma tiene mk infinito y qué es tau m, ¿no? Bueno, aquí se me olvidó una k, entonces esto es k también. Esta de aquí siempre tiene que ser igual a lo que está en la ecuación diferencial. Si aquí se dé mk, aquí tiene que decir mk. Entonces nos falta decir que es mk infinito. Estas ecuaciones por lo general tienen una forma que se repite siempre, que es una ecuación de este tipo: 1 sobre 1 más exponencial de el potencial de membrana menos un parámetro n, un parámetro s. Ahorita vamos a ver qué representan esos parámetros. Entonces, aquí tenemos otro parámetro que necesitamos, otro parámetro que necesitamos. Este Vm siguen siendo los pulsos. Siempre que veamos Vm, aquí está Vm, representa los pulsos que vamos a dar. Aquí está Vm, representa los pulsos que vamos a dar. Entonces, además de los parámetros que ya mencioné, hace falta el parámetro n y el parámetro s. Más adelante explicaré qué son esos parámetros. Y aquí la tau representa cuánto tardaría en abrirse la población de canales, por ejemplo, que está detrás de esta corriente y detrás de esta corriente. Y ahí yo me doy cuenta de que a todos los voltajes se tarda más o menos lo mismo en llegar al estado estacionario de aquí arriba, ¿no? Entonces, como yo asumo que el tiempo que tarda en abrirse las proporciones de canales a los diferentes voltajes no cambia mucho, yo voy a decir que esto es constante y entonces es otro parámetro más. Entonces esto va a ser un parámetro más. Fíjense cómo estoy partiendo del experimento, de un experimento, para saber primero qué forma tiene mi corriente y de ahí qué parámetros necesito, qué ecuaciones voy a resolver. Esta sería, por cierto, mi ecuación 3, que va a formar mi modelo. Y más o menos yo ya tengo una idea de cuántos parámetros tengo, cuántas ecuaciones y lo que debo de reproducir. Nosotros debemos de reproducir algo de este tipo. Entonces, al meter estas ecuaciones y hacer la simulación, tenemos que encontrar corrientes macroscópicas que tengan esta forma. Entonces, vamos a ver ahora qué representan los parámetros n y s y qué forma tiene esta expresión mk infinito desde el punto de vista gráfico. Entonces, esta es la misma ecuación que yo escribí: m infinito, que depende del voltaje. Es decir, si yo varío el voltaje, voy a obtener un valor diferente a mk infinito. Fíjense que aquí ya le asigné valores a los parámetros n y s.
5.45 milivolts para N y menos 16.66 milivolts para S. ¿Qué significan estos parámetros? 5.45 milivolts. Para empezar, ¿qué forma tiene esta ecuación? Si yo grafico esto, M infinito, aquí está M infinito, en el eje Y y el voltaje en el eje X, es decir, yo estoy variando el voltaje y estoy viendo con estos parámetros qué valor obtengo de MK infinito y lo estoy graficando. Entonces yo meto menos 100 aquí con estos parámetros en N y en S, yo obtengo un valor casi cercano a 0. Si yo meto menos 50 manteniendo los mismos parámetros N y S, yo voy a obtener un valor que es tal vez 0.05, esto de aquí. Si yo meto ahora 0 aquí en el voltaje y hago este cálculo, voy a obtener arriba de 0.4 y así sucesivamente, ¿no? Cada voltaje que yo doy me da un valor de mi infinito y lo estoy graficando aquí. Entonces estas gráficas tienen una forma sigmoide, es una S básicamente, y esa expresión no puede ser mayor que 1 y menor que 0. Entonces la S va de 0, que es aquí, a 1, ¿no? Entonces, y como ustedes saben, pues eso representa la proporción de canales, donde 0 es 0%, 0.5 es 50% de esa población de canales, 1 es el 100% de esa población de canales. Entonces aquí me dice, si yo dejo el voltaje mucho tiempo, por ejemplo, en 50 milivolts, lo dejo mucho tiempo, pues se va a abrir aproximadamente el 90% de los canales, ¿no? Porque M infinito a ese voltaje tiene un valor de 0.9. Entonces, ahora sí, ¿qué representan N y S? Primero veamos N. N es el voltaje al que esa sigmoide tiene un valor de 0.5. Entonces 0.5 es por aquí y justo el voltaje al que la S, la sigmoide, llega a 0.5 es 5.45 milivolts, que es el valor de este parámetro, N. Si yo cambio el valor de N, por ejemplo le pongo 50 milivolts, pues la sigmoide la estaría recorriendo para acá y llegaría a 0.5 en 50 milivolts, pues. Entonces el parámetro N, este de aquí, representa el voltaje al que la sigmoide tiene un valor de 0.5. Y la S, por otro lado, tiene que ver con la pendiente que tiene esta sigmoide. Esta pendiente de aquí está representada por el parámetro S. Entonces si yo varío esa S, puedo hacer la pendiente así, o puedo yo hacerla así. Entonces el cambio en S va a reflejarse en un cambio en la pendiente de esa sigmoide. Vamos a verlo esto en una simulación. Fíjense, aquí tengo esa misma sigmoide. Aquí están los valores iniciales. N es la misma expresión, M infinito, 1 sobre 1 más el exponencial de B menos el parámetro N menos el parámetro S, ¿no? Entonces aquí yo puedo variar N y S. Entonces fíjense, al variar N, la voy a poner, como les dije ahorita, en 50 milivolts. Fíjense cómo la estoy desplazando hacia la izquierda ahora porque estoy variando el valor de N. Si yo pongo 0, esa sigmoide va a tener un valor de 0.5 justo en el voltaje igual a 0. Y vamos a ver qué pasa si cambio el parámetro S. Fíjense, lo estoy haciendo
menos 30, como cada vez los cambios son menos pronunciados, pero si yo lo muevo hacia el otro lado, la pendiente cambia mucho, ¿no? Se hace más pronunciado aquí. Entonces los cambios de 0 a 1 se dan en un rango de voltaje más pequeño. Entonces eso es lo que representan los parámetros N y S en la sigmoide. Por cierto, esta expresión es una sigmoide de Boltzmann. Así normalmente se describen los artículos. Y estos parámetros N y S se pueden obtener del análisis de trazos experimentales de corrientes macroscópicas, que es algo que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, estos dos son otros parámetros que necesitamos en el modelo. Y por último, la constante de activación. Ya habíamos hablado de que según esta gráfica de las corrientes, más o menos se activan en un tiempo muy parecido para todos los voltajes. Entonces aquí habíamos dicho que iba a ser una constante y vamos a empezar suponiendo que ese parámetro tau de activación tiene un valor de 5 milisegundos. Entonces, con toda esta información vamos ahora a implementar este modelo en XPP.